Buenos días, hermanos. A los que se conectan, a los que acaban de llegar, a todos muy buenos días, que el Señor los bendiga, que los continúe bendiciendo como siempre, que el Señor les siga dando de toda la sabiduría y entendimiento para poder seguir las cosas que el Señor hace. Como siempre, yo espero que la paz, el amor y la seguridad de la presencia de Dios en sus vidas sea siempre y otorgue esa plenitud que el Señor quiere para cada uno. Hoy me senté al computador y si me pongo emocional ya saben por qué. Y yo le pedí al Señor una palabra para hoy y el Señor me dijo: no permitas que nadie te robe tu gozo. Y eso fue más un mensaje que alguien nos envió, más que la palabra. Y yo dije, sí, que nadie nos robe nuestro gozo. Usted sabe que cuando uno hace cambios y cosas en la vida, todo el mundo empieza a decirte que está bien, que está mal, que esto, que lo otro, preguntas, dudas. Y aunque estamos fortalecidos en el Señor, hay momentos en que uno pierde su gozo. Entonces Filipenses 4:7 nos dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra, la verdad, llegó a mi corazón, la necesitaba, la tenía que recibir porque es para mí y hoy se las comparto a ustedes. No permitan que nada ni nadie les quite su gozo. Si nosotros recordamos cuando Pablo escribió este mensaje, él escribía a los Filipos, ¿verdad? Él estaba preso, él estaba, como dicen hoy los jóvenes, en la inmunda. Estaba en Roma rodeado de incomodidades, pasando hambre, siendo humillado, torturado y lo más probable, esperando a ser ejecutado. Sin embargo, en ningún momento él envió una carta de tristeza o de dolor o diciendo: oren por mí que me voy a morir, jamás. Él no dijo: oren por mí que estoy aguantando hambre, oren por mí que estoy aquí pasando necesidad, jamás. Él siempre envió palabra de gozo. Su fe le permitía que aún en esas condiciones él pudiera deleitarse en lo que estaba viviendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nos dicen que ¿por qué la iglesia? No, qué gozo, vamos a estar en otro lugar. El Señor permite que comencemos como hijos, como lo que somos. El lugar no importa, lo que importa es lo que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice, y repite una vez más Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Y seguidamente repite otra vez: regocijaos. Es como si hubiera hecho una pausa y hubiera vuelto a decir un de repente, ¿cierto? Regocijaos, regocijaos, una vez más. Yo sé que les esperan pruebas difíciles, decía en su palabra, y a nosotros seguramente nos esperan pruebas difíciles, ¿verdad? A todos, como congregación, como traslado. Nosotros vamos a cambiar nuestro entorno, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero. Y a veces, se los confieso, en estos días yo le decía: Señor, ¿por qué te demoraste tanto para abrirnos esta puerta? No es que ya me estoy haciendo grande, no, vieja, grande. Y entonces uno pierde, ¿cierto? Uno pierde las agilidades y todo. Pero también le dije: Señor, si nos vas a llevar a ese lugar, me vas a dar las fuerzas, me vas a dar la fortaleza y me vas a dar el vigor, porque en este momento lo único que te pido es eso: fortaleza y salud y fuerza para poder realizar todo lo que tienes para nosotros. Y seguramente que pasaremos momentos tristes, o también pasaremos momentos donde nos dejaremos llevar, más yo que mi esposo, porque él es más fortalecido. Yo no lo he dejado dormir, yo lo despierto y le digo: Jota, ¿sí qué tal cosa? Y él dice, y hoy me dijo: vivamos el día de hoy. Cada día trae su propio afán, ¿verdad? Yo ya estoy pensando lo que va a suceder en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y él dijo: vivamos el día de hoy. Y sí, tenemos que aprender a gozarnos en el día de hoy, en el momento de hoy y en este momento.
Dios es un Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da ese gozo, Él es la fuente de gozo de vida en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo les aconseja que oren y den gracias y les asegura que sus corazones y sus mentes, serán llenas de amor y de gozo, porque estamos siempre confiados y de la mano del Señor. Señor, te damos gracias siempre, gracias en todo momento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el secreto de la paz, que a los que se refería Pablo, ese gozo y esa paz nos la da el Señor. Y nos la da cuando oramos, y nos la da cuando estamos cerca de Él, y nos la da cuando sabemos que somos sus hijos y creemos en lo que Él puede hacer por nosotros. Que las dificultades, que los momentos tristes, que los momentos difíciles no nos roben el gozo, porque es que el gozo es interno, el gozo no es material, el gozo es el sentir del Señor en nuestras vidas. Entonces que el Señor no se aleje de nuestras vidas, que no salga de nuestro corazón el Señor en ningún momento, no permitamos, no lo saquemos, no lo alejemos de nuestro corazón, que Él siempre sea el que nos dé esa paz y esa dirección de las cosas que tenemos que hacer. El cristiano siempre tiene 3 enemigos, que son 3 ladrones del gozo, diría yo: la preocupación, el estrés y el temor. La preocupación, el estrés y el temor, sea lo que fuere, lo que cause su vida, ese estrés, esa preocupación o ese temor, póngalo en manos del Señor en oración. Él se hará cargo de todo, Él se hará cargo. Es con esa confianza que podemos empezar el día sabiendo que Él está al control. Alguien nos decía que es que no sé cómo manejar la situación. Póngasela al Señor en sus manos. Póngale al Señor en sus manos esa preocupación. Debemos dejarlo todo en las manos con absoluta confianza y sabiendo que su Espíritu Santo producirá paz y gozo en nuestras vidas. Cualquiera que sea la circunstancia que usted está viviendo en este momento, dígale: Señor, gracias por estar ahí, gracias porque sé que tú me levantas, porque sé que tú me das ese gozo y esa paz. Yo lo invito para que resista a esos ladrones que le quitan el gozo y renueve su vida y renueve su confianza en el Señor cada mañana y todo momento. Cuando usted siente esa preocupación, diga: no, pero yo de qué estoy preocupado si yo tengo al grande, al poderoso, al Rey, al que me cuida, al que me levanta, al que me sustenta, al que me sostiene, al poderoso de Israel. No olvides que el verdadero gozo siempre viene de el Señor y es profundo y permanece aún en los momentos difíciles. Cuando nos gozamos, tenemos al Señor, y cuando estamos pasando momentos duros, tenemos también al Señor. Él no se va porque Él no le huye a las preocupaciones, pero Él nos da los medios para salir adelante. Entonces, Padre, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Padre Santo. Ayúdanos a seguir a discernir mejor de tu palabra, que cada día nos pones al frente, Señor. Padre, gracias por darnos el control, por estar ahí siempre, Señor, porque tu mano poderosa nos levanta siempre, y quiero confiar todo el tiempo en ti, Señor, de corazón, y que nada ni nadie me robe mi gozo y mi paz. Señor, gracias. Te amamos a ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, amén. Muy bien, Dios los bendiga mucho más, hermanos. Dios prospere su palabra en el alma de ustedes, en la manera en como ustedes quieren que ella prospere. Amén, porque la palabra ya está dicha. La palabra no dejará de ser. La palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre, y solo depende de aquel que la quiere aprovechar y usar para su beneficio, que sea efectiva en su vida. Así que lo invito a que la palabra de Dios sea lo que usted quiera tener en su mente permanentemente, sea lo que usted quiera aprender. Amén. Amén, iglesia. Bueno, decía Cielo muchas cosas sobre este lugar, y yo he tratado de hacer como una distinción en todas las cosas, de recordar lo bueno, de desechar lo malo, porque sí, en la vida de cada uno todos vivimos cosas muy buenas, también vivimos cosas malas, y el Señor nos enseña a recoger lo que nos sirve y a desechar lo que nos sirve. Amén. Y en la iglesia, en la congregación de los santos, no es la excepción.
Vivimos cosas muy buenas, cosas también que son a veces decepcionantes, pero aquí el Señor nos ha usado para muchas bendiciones. Aquí fue donde el Señor inició, o más bien donde yo inicié mi historia como pastor. Jamás en la vida pensé que iba a ser pastor. Yo simplemente quise ser lo que el Señor me usara para hacer. Aquí nos permitieron bendecir muchos matrimonios. Fuimos testigos del nacimiento de muchos niños. Hemos presentado a estos niños al Señor aquí. Aquí hicimos muchos bautizos en el agua. Aquí el Señor rompió maldiciones en muchas personas. Hizo muchas restauraciones, sanidades, de las cuales fuimos testigos en muchos de ellos. De aquí el Señor ha permitido que nosotros lleguemos a otros lugares con esta palabra de Dios poderosa. Y todo para su gloria y su honra. Así que eso es lo que nos llevamos. Amén. Pudimos disfrutarlo, hubo retos grandísimos. Aquí celebramos muchas cenas de Navidad, de fin de año. Aquí celebramos muchas cosas, el éxito de muchos de ustedes, nosotros lo celebramos acá junto con ustedes. También nos entristecimos en los momentos tristes, pero hoy hemos visto la mano del Señor siempre guiándonos. Y el Señor sigue obrando. Y para Él es que somos, de Él somos. Y hacemos lo que Él nos dice porque es lo bueno para nosotros y para el resto de la humanidad. Él nos ha escogido, y yo quiero que usted entienda, hermano, que usted ha sido escogido para hacer luz de este mundo, para servirle a otros, para que otros tengan la esperanza de vida que usted tiene hoy. Para que usted se reafirme en la fe en el Señor Jesucristo que usted tiene hoy. Y no podemos quedarnos con eso. El Señor nos ha llamado a llevarlo a otros. Amén. Usted ha sido escogido para eso. Tiene que empezar a verse de esa manera. Y no importa lo que hayan dicho sobre su vida. No importa lo que usted mismo pueda llegar a pensar sobre usted mismo. Es lo que el Señor dice que usted es. Amén. Pastor, yo le anexaría todo esto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Que aquí, aparte de los años que estuvimos aquí, nos edificamos verdaderamente. Carga la voluntad. Amén. En la gracia de Dios. En la gracia. Dejamos una cantidad de religiosidad que traían los lastres de otras Amén. congregaciones, porque es así, yo lo digo, es así, a mí me pasó. Y aquí yo creo que todos estamos cimentados. Amén. En la roca. Amén. Eso es lo más importante. Amén, Raulito, tú tienes toda la razón. Aquí hemos sido convertidos en lo que el Señor quiere. Y me recuerdas una palabra que quería darla más adelante, pero la voy a dar ya. Y es como Adán vio la vida desde lo que Dios le infundió a él. Le infundió a él. En Génesis, en el capítulo 3, usted va a encontrar la historia de lo que pasó con Adán y Eva luego de que ellos hicieron caso a lo que Satanás les estaba diciendo. Amén. Y había una sentencia sobre sus vidas. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Muerte. Si ustedes comen de esto, en otras palabras, ustedes le creen al diablo, ustedes van a morir. ¿Qué es morir? Van a estar separados de mí. Pero la sentencia era muerte, y no dijo muerte de qué, sino muerte. Y era una muerte total. Desde ahí el hombre perdió su eternidad y comenzó el deterioro en el cuerpo del hombre. Amén. Entró la muerte a él, la separación de Dios y de él entró en su vida, en su ambiente de vida. Todo era perfecto y esto interrumpió esa relación. Ellos sintieron temor, vergüenza, y eso es lo que hace el pecado. El pecado es poderoso porque el pecado, si usted no se para en la condición de hijo que tiene ahora, el pecado lo puede destruir. Amén. Y el pecado afectó la vida de Adán y afectó la vida de Eva, al punto de que los hizo retroceder y esconderse de quien tenían el privilegio de estar en su presencia, y era de Dios. Recuerden que ellos estaban desnudos y ellos hablaban con Dios y compartían con Dios, pero pecaron. ¿Y qué pasó? Se escondieron, se taparon, sintieron vergüenza. El pecado hizo su trabajo. Y entonces la sentencia era de muerte, pero Dios misericordioso, ¿qué hizo? Un sacrificio, y cubrió con pieles del sacrificio sus cuerpos. Amén. La sangre de ese sacrificio los redimió. El animalito pagó por el pecado de ellos. Fueron
El pecado de ellos fue imputado en el animalito. Amén. Esta es la obra misericordiosa de Dios. Ahora, el hombre, Dios le habla y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el hombre explica: y fue la mujer que tú me diste, y la mujer habla, y fue la serpiente que tú creaste. Finalmente, entonces la culpa es de Dios. Amén. Y la sentencia estaba sobre ellos. Dios los redime de la muerte. Amén. Pero mire lo que pasa, y quiero llamarles la atención a ustedes. En el capítulo 2, versículo 7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, insufló aliento, le dio vida. La vida que él quería se la dio a él, a Adán, amén, al hombre que había creado. Y el hombre se convirtió ¿en qué? En ser viviente. Por el poder de Dios, el hombre se convirtió en ser viviente. Amén. Ese hombre luego entendió que Dios le había dado una mujer para él y la llamó varona. Carne de mi carne, huesos de mis huesos. Tú eres de mí. Tú saliste de mí, fuiste hecha para mí. Y él la llamó, a pesar de la sentencia que había ya sobre ellos, a pesar del pecado, la llamó Eva. ¿Qué quiere decir Eva? Madre de todo ser viviente. O sea que Adán no se quedó con la maldición, sino que él habló lo que ella debía ser. ¿Y qué era? Madre de todo ser viviente. ¿Y qué es lo que hablamos? Y es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Cómo usted usa sus palabras? Recuerde, Proverbios capítulo 18 dice que el poder de la vida y de la muerte está en su boca y que usted, si la ama, de eso se alimenta. Por lo tanto, usted puede hablar vida, de eso se alimenta. Si usted habla muerte, de eso se alimenta. ¿Le cree o no le cree a Dios? Amén. ¿Qué va usted a hablar sobre su propia vida? Cuando usted habla, usted es el primero que escucha. Amén. Y usted se alimenta de eso. Su alma se condiciona a lo que usted habla. ¿Qué está hablando usted sobre su propia vida? Y si usted está hablando sobre su propia vida, maldición, soy un fracasado, no voy para ninguna parte, es que yo no comprendo, es que yo como soy ignorante, es que como no tengo la capacidad, es que como yo no, todo lo que hago me va mal, es que como yo, todo negativo, de eso usted se está alimentando y eso es lo que usted está reproduciendo en su boca. Haga como Adán, tú eres madre de los seres vivientes. ¿Qué está hablando Adán? Bendición. Amén. Bendición, bendición. Bendición es bien hablar, bien decir. Amén. Palabras de crecimiento es lo que usted tiene que aprender a usar en su lenguaje. Porque lo crea o no, esto es una ley que existe. Adán y Eva no lo entendieron o no lo creyeron claramente cuando el Señor les dijo: no coman de eso. ¿Y qué hicieron? Comieron de eso. ¿Y qué era eso? La maldad, el pecado, la palabra de Satanás. La creyeron y entró lo que Satanás quería, maldición sobre sus vidas. Sus vidas comenzaron a deteriorarse de ahí en adelante, porque creyeron al que no tenían que creerle. ¿Y qué es lo que habla Satanás? Maldición para su vida. El Señor ya hizo la provisión para que usted tenga vida y vida en abundancia. Él pagó por usted en la cruz. Él derramó su sangre para que usted fuera limpio de todo pecado. Usted está exento de culpa. Por lo tanto, hermanos, en esa condición es que usted está. Hable desde su condición. Usted tiene una posición en el reino de los cielos. Usted pertenece al reino de Jesucristo. Amén. A mí me gustaría que ustedes saltaran de esa silla y digan: amén, así es, porque esa es la convicción que tengo. Yo soy hijo de Dios.
Y nada puede contra mí, porque Él es mi Padre, Él es mi defensor, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es mi fuerza, Él es mi sabiduría, Él es quien me lleva por el camino que Él quiere. Palabras de crecimiento, hermano. La intención hoy, con lo que el Señor nos ha regalado, es aprender sobre el uso de la boca como hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? ¿Habrá algún hijo de Dios en los que nos están viendo? Lo creo. Somos llamados a pertenecer a la familia de Dios. Amén. Ese es su llamado. Que usted tenga un don de algo es diferente, pero usted es llamado, usted ha sido llamado a pertenecer a la familia de Dios. Ese es su llamado. Usted pertenece a la familia de Dios si es que ha creído en la palabra de Dios. Amén. Somos llamados a pertenecer a la familia de Dios y somos llamados a pertenecer a esa familia para alumbrar, para iluminar, para llevar la verdad que usted ahora conoce al respectivo ambiente en el que usted se mueve, en el círculo social en el que usted se mueve, en su trabajo, con sus vecinos, con la gente que está alrededor suyo, sus amigos, su familia, porque recuerde que usted fue determinado por Dios Todopoderoso, por la fe en Jesucristo, lo que sucedió en la cruz, a ser luz, sal de esta tierra, a ser rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y para lograr eso, mi hermano, porque usted lo puede saber, amén, usted puede tener el entendimiento, pero una cosa es pasarlo del dicho al hecho. ¿Es usted realmente lo que Dios dice que es? ¿Es usted luz en el mundo? ¿Es usted sal en el mundo? ¿Es usted rey de Dios en el mundo? ¿Es usted sacerdote de Dios en el mundo? Amén. Y usted lo tiene todo listo, porque lo ha limpiado usted de toda maldad y lo ha llenado de su espíritu para que adquiera la sabiduría de Dios. Porque sin el Espíritu usted puede adquirir la sabiduría del mundo, mas no la de Dios. Usted no ha hecho nada para lograr todo esto. Solo ha creído al mensaje. Amén. Y esa fe que usted ha puesto en el mensaje, y el mensaje es lo que enseña la Biblia de lo que es Dios, de lo que hizo Dios en la cruz por usted. Cuando usted ha creído en ese mensaje, usted ha causado que la justicia de Dios se haga efectiva en su ser. Amén. Usted ha sido justificado solo por la fe en Jesucristo. Levante su manito así y diga: sí, lo soy. Yo he sido justificado. Él pagó por mí. Él hizo el sacrificio en la cruz. Él cargó con la culpa y Él me ha justificado en Cristo Jesús. Ya no tiene culpa. Usted ya no tiene culpa ante Dios. Satanás quiere que usted se sienta culpable. Satanás quiere que usted se concientice y se concentre en el pecado. Y cuando él lo logra, es usted el que está perdiendo. Es usted el que pierde el foco, porque Cristo está allí, listo. Ven a mí, ven a mí, ven a mí todo el tiempo. Concéntrate en mí, ven a mí, acércate a mí. Yo estoy contigo, yo estoy allí. Yo te escogí, yo te limpié, yo te libré. Yo pagué por ti, está conmigo, quédese ahí. Piense en un momento en lo que le voy a preguntar. Piense. ¿Le cree usted a Dios? ¿Ha visto usted cómo opera la palabra de Dios en su vida? ¿Sabe usted si su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Tiene la convicción, la certeza de que todo usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Confía plenamente su vida a Dios? ¿O se está guardando alguito? ¿Está haciendo usted uso correcto de la boca que Dios le ha dado? ¿De lo que habla? Piensa en esto. Si su respuesta es afirmativa a todos estos interrogantes, entonces quiere decir que usted está consciente de Dios en su vida.
de lo que Él hizo de usted y de que usted vive conforme a su voluntad y que usted está concentrado en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Si alguna de ellas o todas las respuestas fue negativa, entonces yo le ruego y lo animo a que se concentre en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Si alguna de ellas fue negativa, usted está permitiendo que su mente, sus pensamientos se vayan a izquierda o a derecha. Amén. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la palabra de Dios y cómo usted usa la palabra de Dios, concentrado en ella. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? Concentrado en quién es Jesús, en lo que había oído de Jesús, fue y lo buscó. Él es el que puede, Él es el que me va a sanar. Voy a ir y solo si toco el borde de su manto. Ella no se concentró en, hay mucha gente, ella no se concentró en, estoy muy enferma. Ella no se concentró en, me gasté toda la plata con los médicos. Ella se concentró en, Él puede, Él es, si solo toco el borde de su manto. Enfóquese, enfóquese. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne. Amén. Voy a traer de nuevo una escritura que cité el domingo pasado. Como usted tiene buena memoria, no voy a necesitar recordarle cuál es. Con base en nuestra enseñanza de hoy, voy a volver a citar esta escritura, Marcos capítulo 11. Concéntrense. Marcos capítulo 11. Vamos a leer versículos 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Amén. ¿Saben lo que es un discípulo? Uno que es enseñado, ¿sí? Un aprendiz. Amén. ¿Hay algún discípulo de Jesucristo en este lugar? Amén. Palabras de Jesucristo a sus discípulos. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido y lo van a obtener. Pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Crean que ya recibí, pero no lo tengo. Lo va a obtener, pero ya lo recibí. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Pero estoy seguro que lo obtendré. Ya recibo lo que voy a obtener. Hablábamos de la enfermedad hace 8 días, ¿recuerdan? ¿Usted qué le habla a la enfermedad? Ay, sí, me está doliendo. Ay, sí, es que el médico dijo. Ay, sí, es que tengo que tal. Y entonces uno habla lo que el médico dijo, más no la palabra de Dios. Y usted dice, y usted lee la palabra, y la palabra dice, si usted cree y no duda, usted ya obtuvo, ya tiene lo que va a obtener. Y si usted le habla a la enfermedad, se va, soy sano, usted, aunque no lo tenga ya tuvo lo que va a obtener. Amén. Y hable todos los aspectos de su vida de la misma manera. ¿Y por qué todos los aspectos, pastor? Pues porque el Señor tiene planes de bienestar y no de mal para usted. Porque el Señor quiere que usted lo conozca, porque Él quiere darle todo lo que usted necesita. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás le será añadido. Amén. Si ve que si yo cojo la palabra de Dios y la aplico de una manera práctica en mi vida, ya no tengo que citar Mateo 6:33, sino que digo, esto es lo que dice la palabra para mí y la uso de tal manera. Amén.
Entonces, ahora, note por favor lo que dice en la segunda parte del versículo 24, que ya le hice énfasis. Dice, y las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, y recuerde, esto es por extensión para usted, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahora, ¿qué está pidiendo? Pues no empiece a pedir locuras. Señor, dame el baloto. Pues eso son locuras, eso no es la voluntad de Dios para usted. Amén. Eso no es porque Él quiere darle lo que usted necesita. Amén. Ahora, cuando leemos detenidamente, entonces ahí parece que hay como una cuestión que no empata. Pero usted ya, o usted le cree a Dios, o usted le cree a su sabiduría. Y si Dios dice, ya lo tiene, pero no lo tiene, lo va a obtener, pero ya lo tiene, simplemente espere. Simplemente espere. ¿Recuerdan que de eso hablamos hace 8 días? Espere. ¿Y cómo espera? Con paciencia. Allá en segunda de Pedro, ahí le dicen cómo es la paciencia, y la paciencia desata una cantidad de cosas, de virtudes para su carácter. Amén. Y la paciencia trae esto y esto y esto. Lo que usted tiene es que aprender, que es lo que dice la palabra de Dios. No sé cómo hacer. Ajá. Cuando en las mañanas se levanta por decir algo y me dice, ay, mami, me duele la cabeza. Y yo le digo, no te duele. Dile en el nombre de Dios que no te duele. Y ella me dice, no, pues que yo no puedo ser mentiroso. Amén. 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 Mira, Janet, la mente natural no entiende las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo entendemos las cosas de Dios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo desatamos o desarrollamos nuestra fe en la mente de Dios? ¿Cómo la desarrollamos? Hablando la palabra, entendiéndolo a Él, creyéndolo a Él. Dios es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, para una mente natural es imposible entender que lo imposible es posible. Amén. Pero como nosotros no creemos en nuestra capacidad intelectual, que es limitada, nosotros creemos en la capacidad intelectual de Dios, en el poder intelectual de Dios, que es ilimitado. La fe nuestra, como la mujer de flujo, estaba puesta en los médicos y por muchos años, y los médicos no pudieron solucionar. Eso es imposible y no se puede dar porque ya gasté mi fortuna en los médicos y es imposible. La mente humana determinó, es imposible. Pero ella creyó al imposible, al que lo hace posible. ¿Quién le creyó? A Jesús. ¿Qué es Jesús? Él es el poderoso, Él es el milagroso. Por lo tanto, tú no oyes lo imposible, tú oyes a Dios que hace lo posible. Aunque tu hija diga, conforme a su mente, que es imposible y que eso es ser mentiroso, tú le crees a Dios y tú hablas fe sobre ella, tú hablas sanidad sobre ella, porque tú le vas a enseñar a ella que no es conforme a su lógica, sino al poder de Dios. Porque conforme a tu fe, será hecho. ¿Sí ves? ¿Recuerdas al paralítico que llevaron los amigos a la presencia de Jesús? Lo bajaron por el terrado de la casa y lo pusieron en la presencia. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, estos muchachos tan maravillosos. No, qué dicha, mira, los trajeron, lo bajaron, fueron capaces. No, ¿qué dijo Jesús? La fe de ellos te ha salvado. La fe de ellos. ¿Y cómo hizo Jesús para ver la fe de ellos? Porque ellos vinieron a Él. Ellos creyeron que Él lo podía hacer. ¿Qué dijo Jesús a la mujer de flujo? Tu fe te ha salvado. ¿Cómo vio Jesús la fe de la mujer de flujo? Pues porque ella fue a Él, porque ella le creyó que Él podía hacerlo. Entonces cuando alguien te diga, es que eso no puede ser, tú le dices que yo creo en el que lo puede. Y no es mi poder, sino el poder de Dios que se desata en tu vida. En el nombre de Jesús tú eres sana. Y que te digan mentirosa y ridícula y fanática y todo lo que quieras. Pero cuando ellos vean el efecto del poder de Dios obrando, van a decir, oye, tú tenías razón. Aquí hay algo poderoso. Enséñame eso. Yo he sido testigo de eso. Lo he vivido. Me han llamado de todo y cuando ven que opera me dicen, oye, hay algo que opera, hay algo que pasa, enséñame. Gloria a Dios, tengo la oportunidad de enseñar, porque creyeron. Por tu fe. No es la fe de ellos, es por tu fe. Pero ¿en quién tienes tu fe?
¿En quién has depositado tu fe? ¿En ti, en tu capacidad, en tu elocuencia, en tu nombre o en el nombre del Señor Jesucristo? Habla la palabra de Dios. Háblala. No estoy diciendo que entonces vosotros estaréis sanos. No, usa tus palabras conforme a la palabra de Dios. Amén. A veces la gente, no hay necesidad de decirle, no, es que en tal parte, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. No, enséñale el amor que tú ya conoces en tus palabras, pero que está ahí radicado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice Proverbios otra vez? Capítulo 18, versículo 21. Recuerde que usted está llamado a ser luz de este mundo. Usted no está llamado a ser tinieblas. La luz despeja las tinieblas. La luz habla sanidad. Amén. Porque Dios no quiere la enfermedad. Dios viene a restaurarlo todo. Llegará el momento en que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en que Él redimirá el cuerpo de los que han creído. Romanos capítulo 8. Amén. Un cuerpo perfecto. Ya no conocerás la tristeza, ya no conocerás la ansiedad, ya no conocerás la enfermedad. Son promesas de Dios. En eso está puesta nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. Entonces, si usted entiende, hermano, para que usted fue creado y llamado a la familia de Dios y ha sido hecho hijo de Dios y ha sido justificado por Dios a través de Jesucristo, entonces usted debe hablar palabras de bendición. Esto no se trata de practicar religión, de seguir tradiciones religiosas. Entramos en Semana Santa, la iglesia cristiana entra en tradición religiosa y hacen prácticas tradicionales en lugar de enseñar la palabra de Dios como es. La palabra de Dios transforma, convierte a la gente. Adán lo entendió y Adán se convirtió ¿en qué? En ser viviente, en lo que Dios quería. En lo que Dios quería. Amén. Ahora, hermanos, dice Proverbios 18:21, en la lengua hay... ¿En la lengua hay? ¿De qué? Y lea la segunda parte. Usted se alimenta de lo que produce su lengua. De lo que usted habla. ¿Alguien tiene lengua aquí? Si no sabe que tiene lengua, coja los deditos, abra la boca y tóquese lo que está allá adentro, blandito. Esa es la lengua. Es indispensable que usted entienda que usted no tiene nada especial en sí mismo que haga que esta palabra se cumpla. ¿Ok? No depende de usted. Lo que hace que la palabra se cumpla es su fe en la fe de Jesucristo. Es su fe en la palabra de Jesucristo. Amén. Es su fe en el poder de Jesucristo. Es su fe en la voluntad de Jesucristo. No es en lo que usted pueda, quiera o le parezca. Amén. ¿Ustedes recuerdan a Nehemías? Hay algo en la historia de Nehemías que es mucho más relevante que todo. El caso cuando él era copero del rey, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Nehemías? La historia de Nehemías, él era copero del rey y vino alguien de Israel, de la ciudad santa de Jerusalén, y le dijo: los muros de Jerusalén están destruidos. Y él fue y se cercioró y miró y se llenó de tristeza, y él era copero del rey. El rey era un pagano, una persona común y corriente, no tenía el mismo Dios que él tenía. Nehemías, ¿quién era? Un profeta de Dios, amén, usado por Dios para transmitir palabra de Dios a los hombres. Y Nehemías se entristeció, y el rey, instrumento de Dios, porque Dios usa al que quiere, inclusive a Satanás para su propia gloria lo puede usar. Amén. Porque sobre Dios no hay nadie y Él tiene el control de todas las cosas. Y usó al rey
para que le preguntara y soltara a Nehemías lo que tenía en su alma. ¿Qué tenía en su alma? Tristeza. ¿Por qué tenía tristeza? No, la tristeza no era por los muros. Era por su incapacidad de hacer algo por los muros. Amén. Y así muchos se sienten. Pero ¿yo qué puedo hacer para Dios? Pero es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no soy pastor, es que yo no conozco la Biblia como la conoce el pastor, es que y entonces concentración en Él. No concentración en Él, sino en Él. Amén. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando el rey le preguntó, ¿y por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están depresivos? ¿Por qué están derrotados? ¿Por qué la duda en la cara? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Lo mismo que ustedes hacen. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Dice que oró. Está en la presencia del rey, ¿no? Nadie podía darse el lujo ante un rey de tomarse un momentico, voy a orar como nosotros. Oremos, hermano, por los hermanos que sí, pastor, me voy a meter 40 días de ayuno. No, hermano, sea más efectivo que eso. O sea, usted ya tiene el poder de Dios en usted, úselo. Y entonces Nehemías oró. ¿Cómo habrá sido la oración de Nehemías ante el rey? Porque enseguida le contestó, Señor, ayúdame, o ilumíname, o dame gracia, o Señor, interviene tú. Y enseguida le contó Nehemías su tristeza y el porqué. Y Dios usa al rey, le da carta a Nehemías, usa todo lo que quieres, ve a donde quieres, y toca la puerta que quieras, que todo se te va a dar. Dios pone al impío a favor del Hijo. Amén. Pero no mire al impío como su enemigo, sino como aquel que necesita de Dios. Tenga misericordia. Amén. Pero Dios usa al extraño, usa al que no es creyente para su bendición. Somos testigos de esto en este lugar. Somos testigos de esto en este lugar. Amén. El Señor nos ha bendecido que ustedes no se imaginan. De una manera extraordinaria, hermanos. De una manera extraordinaria. Entonces, hermanos, usted se concentra en su poder, en su voluntad, en lo que Él es, en quién es Él, no en sus dificultades, no en su sabiduría que es limitada. Amén. Usted se concentra en Él. Juan capítulo 15, versículo 3. Usted obtuvo en Él, de Él, una condición que debe aceptar si es que le cree a Dios. Y esa condición está aquí en Juan capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Vámonos a Juan 13, 10. Juan 13, 10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Quién eran no todos? Judas Iscariote. Pero ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Cuál palabra? Jesús. Jesús es el verbo que se hizo carne, que se manifestó. Jesús es Dios hecho carne, que se manifestó a los hombres y con su mensaje y con su acto limpió al que cree. Usted ya está limpio, no tiene que limpiarse más. Pastor, pero es que yo peco. Pero entonces usted va y dice, gracias porque ya estoy limpio, tú me perdonaste y ahora entiendo tu amor y voy a dejar atrás esto. El pecado no puede ser, no debe ser considerado como amigo. Amén. Si usted entiende el amor de Dios, y el amor de Dios es, entre otras cosas, que usted viva una vida de victoria, de abundancia, pues usted entiende que el pecado ya no es su amigo. Por lo tanto, usted no hace amistad con el pecado, usted lo puede dejar atrás. Pero si aún pecareis,
Pero por si de pronto pecas, recuerda quién te limpió. Recuerda quién es tu defensor. Recuerda que tú ya eres hijo. Amén. Con ese fundamento, ¿usted está limpio? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted ha sido justificado? Con ese fundamento, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo para hacerlo un poco más entendible. Efesios 4, 29 dice: no digan malas palabras. En la Reina Valera dice palabras obscenas. ¿Ah? Aquí dice: no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Amén. ¿Cómo dice la Reina Valera? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra para edificación, para dar gracia a los que oyen. A los que oyen. Amén. Palabra corrompida, que no salga una palabra que no edifique, que no salga una palabra que no sea apropiada. Se refiere entonces a palabras que no son útiles. Amén. Por más de que le saquen el bloque, hermano. Por más de que le hagan maldad a ustedes. Por más de que le digan usted esto y lo otro. No permita que esa palabra que no sirve, que no edifica, que no le lleva gracia a otra persona, salga de su boca. Amén. Amén, iglesia. Yo no sé por qué veo así como unas caras así como de preocupación, como de que, uy, ¿yo qué es lo que estaba haciendo? Palabras que no son buenas. No importa si su marido le dio una trompada. Yo no le estoy diciendo que se aguante a su marido. Amén. Yo no le estoy diciendo que entonces, ay, papito tan lindo, deme otra. No, eso no es así. Pero no se iguale al negocio del diablo. Usted váyase de allí si tiene que irse. Demándelo si tiene que demandarlo para que coja oficio. Pero ¿qué va a hacer? Si alguna vez lo amó, acuda al amor que tuvo por él y empiece a bendecirlo. Amén. Hasta que el Señor lo coja y lo quebrante y lo despedace en 10,000 partes y lo vuelva a armar y lo haga como Él quiere. Amén. Y lo mismo con los hombres. Porque es que no crean ustedes las mujeres que es que los hombres son los únicos violentos. Las mujeres también lo son. Todo aquel que no tiene el temor de Dios, que no conoce la palabra de Dios, está en el juego de Satanás, hombre o mujer, no me interesa, hombre o mujer. Amén. Esto no es cuestión de género, esto es cuestión de Satanás contra Dios. Y usted es el objeto de la batalla. Así que alíñese con Dios. Amén. Palabras que no edifican, que no construyen, que no liberan a quien los oye. No se quejen. La queja, es que hermano, es que hermano, es que hermano, y es que hermano, y es que hermano. Pues eso es palabra que no construye. Eso es palabra que no edifica. Amén. No importa lo malo que usted esté viviendo. Ayer hablaba con una persona. La mayoría de ustedes conocen mi background, mi proceso por la universidad allá en los Estados Unidos. Y los primeros años fueron desastrosos. ¿Pero por qué fueron desastrosos? No fueron las circunstancias, porque en las mismas circunstancias viví después. ¿Qué fue? Lo que yo permití que anidara en mi cabeza. Y todo era malo. No es justo, no es bueno, no es estos son miserables, es que esto y esto, y todo era negativo. Pues por supuesto, eso era lo que salía de mi boca. Gracias a Dios por Jesucristo, como decía un amigo mío. Porque su gracia, porque Jesús estaba lleno de gracia. Amén. ¿Ustedes han oído ese término en la Biblia? Lleno de gracia, ¿quién? El Hijo de Dios lleno de gracia. Capítulo 1 de Juan. Y lo vimos lleno de gracia
Ese Jesús lleno de gracia, lleno de ¿qué? De palabra, transformó mi vida. ¿En qué me concentro? ¿En qué pongo mis pensamientos? Jesús estaba lleno de gracia. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Traer el mensaje. Anunciar lo que edifica, lo que construye, lo que salva. Amén. Gracia significa favor inmerecido. Él vino lleno de ese favor inmerecido, lleno de ese regalo para la humanidad. Para estar lleno de gracia, como el Señor Jesús, ¿un hombre alguno estuvo lleno de gracia? ¿Recuerdan la historia de Esteban? El primer mártir de la historia en la iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de Esteban? Estaba lleno de gracia. O sea que se puede estar como Jesús, lleno de gracia. ¿Y por qué Esteban estaba lleno de gracia? Porque lo único que hablaba era el mensaje para los que lo oían. Y los que lo oían lo mataron. Pero él estaba lleno de gracia y él soltó de lo que estaba lleno. Amén. Lo que sea que edifique a las personas. Lo que sea que construya y libere el alma de las personas es lo que usted va a hablar. Pastor, por eso es que en Filipenses 4:8 la Biblia nos manda, no sé si lo tengas ahí. En esto pensad. ¿Qué dice en esto pensad? En todo lo que es. Todo lo bueno. Todo lo puro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, En esto si pensad. algo digno de alabanza, En esto pensad. En esto pensad. Ahí nos está invitando a que nos preocupemos, a que nos pensemos en la escasez, en la enfermedad, en el gobierno, No, ahí no dice eso. Si usted le cree a Dios, haga el ejercicio. Y va a ver cómo usted comienza a vivir otra vida. Amén. No importa las circunstancias. Y puede que usted esté en una cama, pero en una cama allí encerrado. Y si usted se concentra, como dice la palabra, en lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es digno de alabanza, en esto que ocupe su mente, no ocupe su mente en nada más. Y construya al que lo oye. Aproveche la oportunidad. Y si está enfermo, tirado en una cama allá en el hospital, pues háblele a la enfermera. Y cuando venga el médico a hacerlo y dígale, paz, usted es un bendecido de Dios porque Dios le da un talento impresionante de traer sanidad a las personas, pero concéntrese en Dios. Amén. No se trata, hermanos, como un amigo que le enseñé algo parecido y empezó, es que tú eres tan amoroso, es que tú eres tan bello, es que tú eres tan grande, tan poderoso. Digo, no, brother, no se trata de levantar el ego. No se trata de que usted ahora me va a poner allá. No, se trata de hablar la palabra de Dios. Esa es la verdad. Amén. Porque usted a veces va a usar una verdad tergiversada para orientar a una persona al sentido contrario del que Dios quiere. Satanás lo usó con Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús fue después de 40 días y 40 noches en el desierto ayunando? ¿Qué hizo Satanás? Usó la palabra tergiversada. Si me adoras, entonces yo te doy hoy esto. Y fíjate que yo conozco la palabra, Jesús. Es que la palabra dice que te tires de aquí, que no te va a pasar nada, porque Él envía a los ángeles a que no tropieces, a que no veas cómo caes. Eso no es la verdad de Dios, es una palabra tergiversada. Amén. Por ejemplo, hermanos, ¿alguien tiene hijos aquí? La mayoría, ¿no es cierto? Cuando sus hijos fallan, cuando hacen algo indebido, usted no habla lo que ellos se merecen, porque eso no los va a edificar, porque ellos ya saben lo que hicieron. Amén.
Usted no les va a caer encima a decirles es que usted sí, no sé qué, y esto y lo otro. Eso lo saben ustedes bien. Amén. Ahora ninguno sabe. Claro que lo han hecho. ¿Cómo le hablan a sus hijos cuando cometen algún error? Pero si usted en lugar de hacer esto, usted le enseña, usted lo edifica, usted le cultiva su carácter y le enseña lo que está mal y le hace ver las consecuencias de lo que es obrar mal, usted le está hablando bendición a su alma. Amén. Si usted los afirma en su amor hacia ellos, en lo que usted, aun cuando todavía no lo ve en ellos, pero lo cree que van a hacer, amén, ellos serán edificados y usted imparte gracia. Amén. Dios nos dice eso. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, que a mí me gusta usar mucho este versículo para retar la fe de los cristianos. Hebreos 10, 14, que dice, se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que le quede más claro. Porque con un solo sacrificio, Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, Jesús, Dios hombre que murió y fue el Cristo, se convirtió en el Redentor de la humanidad, Jesucristo, hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. ¿Usted es parte del pueblo de Dios? Amén. Él lo hizo perfecto a usted por el sacrificio de Jesús. Él lo hizo perfecto a usted por la obra de Jesucristo. La otra parte de la pregunta, ¿y usted cómo se ve? ¿Y usted cómo se ve? ¿Recuerdan las preguntas que le lancé al principio? ¿Usted le cree a Dios? Dios está diciendo que Él lo hizo a usted perfecto en Jesucristo. ¿Usted cómo se ve? Si usted dice que le cree a Dios, comience a verse desde la perfección de Dios y no desde su imperfección humana. Amén. Usted puede superar su imperfección humana desde la palabra de Dios para usted. Porque Dios no miente. O alguien cree que Dios miente. ¿Será que Dios se equivocó? Se descachó, porque yo sí me veo imperfecto, hermano. Pero ¿le creo a Dios o le creo a mi imperfección? Yo soy imperfecto, si me miro, soy imperfecto. Pero si yo le creo a Dios, voy a verme, voy a actuar como Él ya dice que me hizo. Porque Él me hizo nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, Él me hizo perfecto, dice Hebreos 10:14. Amén. Por lo tanto, ya no hay maldición en mí. Yo soy bendición porque Él me hizo luz para este mundo. Amén. De eso hemos hablado harto aquí. Ahora, hermanos, Dios habla así de nosotros porque Él impartió su palabra. Escuche, Él no se fijó en nosotros, Él se fijó en Él mismo, en lo que Él quería para nosotros. Amén. Él no hizo esto por usted o por mí, sino por Él mismo. Es decir, Él se concentró en lo que Él quería, Él hizo como Él quería y Él lo logró. Y Él nos está diciendo ahora qué fue lo que Él hizo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén. De esa manera usted puede edificar su casa. Usted puede construir su vida. Usted puede construir su matrimonio desde allí, su empleo desde allí. Pero cuidado, hermano, usted no bendice su empleo para que le vaya excelentemente bien y haya sobreabundancia material, para que las personas que trabajen allí entonces lo alaben y lo pongan en un trono. Usted no bendice su empleo para eso. Amén. Usted bendice su empleo porque es la fuente en cómo Dios le da provisión. Usted bendice su empleo porque allá hay otras personas para las cuales usted puede ser bendición, porque que ellos se conviertan a usted y no ellos y no usted a ellos. Entonces usted bendice a su empleo creyendo para ellos lo que Dios quiere para ellos, no lo que usted de pronto en su enojo quiere para ellos. ¿Me hago entender?
Usted bendice su hogar. ¿Cómo bendice su hogar? Constrúyalo desde la parte de Dios, no desde sus pensamientos. Los pensamientos suyos están alineados con Dios, déjelos salir con la palabra de Dios. Amén. Es decir, cómo usted le habla a su esposo, cómo usted le habla a su esposa, cómo usted bendice a sus hijos, cómo usted bendice lo que tiene, poco o mucho. Gracias, Señor, por el televisor que tengo, la comida que me das. Gracias, Señor, gracias. No envidie lo de los demás. Recuerdan los 10 mandamientos, ellos no han pasado de moda, ellos siguen establecidos. Pero usted ya no es condenado si viola un mandamiento, esa es la gran diferencia. Amén. Entonces usted no codicia lo de los demás, usted bendice lo suyo, porque Dios se lo ha dado. Amén. Y eso es lo que vemos, hermano, en el Señor, en los evangelios. Si usted mira la vida del Señor en los evangelios, usted lo ve hablando gracias sobre las personas que tenían un corazón dispuesto a escuchar y a aprender de Él, a recibir lo que Él tenía para darles. ¿Ustedes recuerdan cómo Él sanó? Eso es gracia. ¿Ustedes recuerdan cómo Él perdonó? Eso es gracia. ¿Ustedes recuerdan cómo Él se alejó de los que no querían saber nada de Él? Amén. Los bendijo, pero no estuvo más ahí. Habló la palabra, pero no se quedó a esperar las humillaciones, no se quedó a esperar nada. Amén. Hable palabras de bendición. Efesios 4:30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos. ¿Dónde está Joana? Para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿Cómo dice la Reina Valera? Efesios 4:30. No escuché. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sellados. Amén. Sellados. Usted tiene la identidad de Dios ahora en usted. Nadie se la puede quitar. Usted la puede desechar, pero nadie se la puede quitar. Amén. Usted ya fue sellado. Usted pertenece a Dios. Nadie lo va a quitar de ahí, a menos que usted no crea. Amén. Y con ese sello usted es reconocido. Y con ese sello usted es reconocido aún por Satanás, porque Satanás también tiene un sello. Él tiene sellados a los suyos, pero el sello de Dios es más poderoso. Y cuando usted es quitado por él de las manos de Satanás, él le pone un sello, y es el sello del Espíritu Santo. Amén. Usted le pertenece a Dios. Bueno, hermanos, voy a parar aquí porque ya se me está haciendo tarde. Tengo que mostrarles una presentación. Lo prometido es deuda. Pero yo creo que el mensaje ha quedado, ¿cierto? Haga el ejercicio, hermano. Mire, usted puede venir aquí todos los domingos y ser muy fiel. Pero si usted no coge la enseñanza y la vive, la pone en práctica, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Amén. La única manera que usted puede conocer que lo que Dios le enseña es bueno, es agradable, es perfecto, es cuando usted comienza a transformar su vida por medio de ese aprendizaje. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero lo ponemos acá. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, si usted no coge la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios expresa, y la usa para ver cómo funciona, ella, si usted la usa, lo va a transformar. Pero si no la usa, no lo va a transformar. Amén. Usted sigue operando como solía operar toda la vida, por lo tanto usted sigue siendo el mismo, no está siendo transformado. Pero si usted la usa, usted va siendo transformado y comprueba que entonces es bueno, agradable y perfecto lo que Dios le enseña.
Amén. Si se da cuenta, es una relación íntima. Usted con Él es como yo. Escucho lo que Él me dice, tengo en cuenta lo que Él me dice, hago como Él me dice, y se aplica entonces lo que dice Deuteronomio 28:1. Y todas estas bendiciones los alcanzarán, los seguirán. Usted no tiene que ir a buscar las bendiciones, ellas le llegan. Pero tenga paciencia. Amén. Bueno, les voy a poner esta presentación entonces y me voy a despedir de los que nos están viendo. De ustedes no, de los que nos están viendo me voy a despedir ya. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros, pero sobre todo, hermanos, más allá de que se conecten con nosotros y pongan un like allí en YouTube, lo que es importante es que cojan la palabra de Dios y la usen. Entienda que usted es hijo de Dios. Amén. Que usted ha sido llamado por Dios. Damos gracias por sus vidas y esperamos que el Señor los siga prosperando como prospera su alma. Recuerde que hay una condición. Y ahí ya terminamos esta transmisión. Los de aquí se me quedan, por favor. Dios los bendiga.